Buenas tardes, doctor. ¿Quién está hablando? Grupo 1, Verónica Castillo. Ok, Verónica Castillo, listo. Listo. Veremos entonces el punto en concreto. Aquí tenemos la historia clínica. Vamos a habilitar la presentación. Ya. Bien. Esta es la historia clínica. Veamos un poco la historia de Miguel. Muy bien. Entonces, cuéntame, Verónica, ¿cuál es la sospecha diagnóstica de tu grupo? Con nuestro grupo hemos visto que vendrían a ser los síntomas, los signos, los antecedentes sugerentes de un derrame pleural izquierdo, en este caso. Ok. Un derrame pleural. Entonces, evidentemente es una historia clínica muy puntual, así que es muy lógico pensar en un síndrome de derrame pleural izquierdo. Entonces, ¿cuáles serían los exámenes de gabinete que se solicitaría ante la sospecha diagnóstica? Esta pregunta vamos a hacerla al responsable del grupo 2. ¿Quién está como responsable del grupo 2? Yo, doctor Mariana Mariscal. Mariana Mariscal. Los Ok, exámenes Mariana. de gabinete podrían ser ecografía, toracocentesis, porque en los signos y síntomas que nos presenta nuestro paciente indica que ha tenido como alzas térmicas, entonces puede que tenga una infección, ¿no? Y radiografía de tórax de cúbito lateral para ver la magnitud del derrame. Aunque igual con ecografía se puede ver, ¿no? Aunque derrames pequeños. Ya. En términos generales, cuando uno analiza esta historia clínica, si bien hay un síndrome infeccioso, este es de 3 semanas de evolución, así que es persistente. Y se nota que además la fiebre, si bien tiene 3 semanas de evolución, es posible que este paciente esté arrastrando la enfermedad de mucho tiempo. De otro modo, no tendría un bajo peso. Entonces, aquí nos ilustra un cuadro complejo que si bien hay un síndrome infeccioso, este no parece ser muy agudo, dado el compromiso del estado del paciente, dado el compromiso general del estado del paciente, que pareciera impresionar como una enfermedad crónica o de largo tiempo de evolución por lo menos. Entonces,
Yo pienso que lo más práctico de inicio es una radiografía de tórax. Es mejor tomar una radiografía de tórax PAI lateral y, por supuesto, la ecografía es la siguiente herramienta y una más compleja, la tomografía computarizada, que puede detectar de un modo más claro la extensión de un derrame. Entonces aquí es básicamente cómo se ve esta placa radiográfica, donde ustedes pueden ver la opacidad en mitad inferior de mi tórax izquierdo, ensanchamiento de espacios intercostales, el borramiento del seno costofrénico izquierdo, pero también del seno cardiofrénico y la curva de Damasio, compatible con un derrame pleural izquierdo de origen a determinar. Bien, ahora veamos el siguiente. ¿Cuál sería la conducta? ¿Quién está como responsable del grupo 3? Yo, doctor Caterina Gutiérrez. Ya, vamos a anotar tu nombre un segundito. Caterina Gutiérrez. Sí. Ya. Ok, Caterina, te escucho. Ya. Perdón, aquí. La conducta que realizaría, bueno, que seguiría después de la toracocentesis diagnóstica y terapéutica sería analizar, ¿no?, los valores de laboratorio que ha salido del líquido pleural. Y bueno, con los datos de referencia que muestran, por ejemplo, la apariencia del líquido que es turbia, y como nuestra referencia debería ser un líquido incoloro, el líquido pleural, entonces ya nos dice que hay algún tipo de alteración, puede ser inflamatoria, infecciosa. Y la densidad igual se encuentra aumentada. También el valor de las proteínas, que está con 4 gramos por decilitro, se encuentra aumentado. Y el cociente de proteínas respecto al líquido pleural y sérico igual está aumentado con el valor de 0.6. También el cociente de la LDH en el líquido pleural y sérico se encuentra aumentado con un valor de 0.7 y nuestra referencia es de 0.6. También los leucocitos se encuentran aumentados, el pH está disminuido, es decir, está más ácido, y ya que nuestro valor de referencia es de alcalino, o sea, el líquido pleural debería ser alcalino de 7.6 a 7.64, nos indica que hay una alteración en el líquido pleural. Y algo importante también acá es el valor de la glucosa, que se encuentra bastante disminuido. Nuestra referencia debería ser 70 miligramos por decilitro, pero en los laboratorios sale que es de 20 miligramos por decilitro. Entonces, nos indica que puede haber un proceso infeccioso, ¿no? Puede haber la presencia de bacterias en el líquido pleural. Y el colesterol se encuentra bastante aumentado, con un valor de 70 miligramos por decilitro. Y nuestro valor de referencia es 45 miligramos por decilitro. Y bueno, el ADA que se ha solicitado está en proceso. Entonces, analizando todos estos laboratorios, todos estos valores, yo diría que se tiene un derrame pleural de tipo exudado, doctor, por el incremento de las proteínas, la LDH y la disminución de la glucosa. Ya, ok. Entonces, veamos un poco en relación a este asunto. Entonces, vamos a partir por una toracocentesis terapéutica para bajar la presión y diagnóstica para ver si se trata de un exudado y trasudado y en función a esto avanzar. Entonces, todas estas características del líquido cefalorraquídeo que ha mencionado su compañera, evidentemente son sugerentes de un exudado. Entonces, si este es un exudado, ¿cuál sería el diagnóstico? El responsable del grupo 4, ¿quién es ahora? Buenas tardes, doctora Alison Verdugués. Alison Verdugués. Ok. Veamos entonces qué opina Alison en relación al
diagnóstico de Miguel Ángel ya en esta etapa? Ya. En el diagnóstico en la radiografía podemos observar que hay opacidad en la mitad inferior del hemitórax izquierdo y hay ausencia de las vibraciones vocales en la mitad inferior del hemitórax izquierdo y con matidez de concavidad pulmonar y la ausencia de murmullo vesicular en la misma región. También va a existir la curva de Damosey-Au y el borramiento del seno costofrénico izquierdo, que nos pueden, son indicadores de derrame pleural. En características semiológicas se evidenciaba el abombamiento del hemitórax izquierdo, la disminución de la movilidad respiratoria y la palpación presenta como ausencia de vibraciones vocales. En la auscultación va a haber ausencia del murmullo vesicular, que va a sugerir presencia de líquido en la pleura. Y en su sintomatología va a haber disnea, tos seca, dolor torácico, taquipnea, hipopnea, que direccionan a que se trata de un problema pulmonar. Así también la fiebre podría orientarnos a alguna infección y como el paciente sugiere pérdida de peso, podría ser sospecha de tuberculosis. En conclusión, ¿qué me dirías en resumen? ¿Cuál sería? Porque la pregunta puntual, Alison, es ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es derrame pleural unilateral. No se olviden que teníamos un diagnóstico sindrómico previo que hemos planteado como diagnóstico sindrómico un síndrome de derrame pleural izquierdo. El diagnóstico etiológico se refiere a qué es lo que ha causado este derrame. Básicamente a ese aspecto se refiere cuando buscamos ya un diagnóstico etiológico porque ya tengo exámenes complementarios. A un diagnóstico sindrómico puedo llegar con la mera clínica que me orienta a pedir exámenes complementarios y con este hacer un diagnóstico etiológico. Entonces, desde el punto de vista señalado, ¿qué opina el responsable del grupo 5? ¿Quién está como responsable del grupo 5? Yo, doctor María Sombrana. ¿Qué opinan en tu grupo, María? Bueno, doctor, sobre lo del diagnóstico, en mi grupo pusimos que es un derrame pleural izquierdo por origen infeccioso de tipo exudativo tuberculoso, debido a que el líquido pleural está con proteínas y el colesterol está elevado, junto con las LDH. Para confirmar tuberculosis podemos realizar lo que es una tinción, un cultivo o un GeneXpert. Pero solo para confirmar, ya que de la misma forma el predominio linfocitario de la muestra es un 80% y el ADA nos confirma ya el resultado. A ver, vamos a analizar esta respuesta. Ya, gracias, María. La radiografía sí es cierto que evidencia un derrame pleural izquierdo. El líquido pleural es compatible con un exudado siguiendo los criterios de Light. Entonces, evidentemente es un derrame pleural izquierdo exudativo. El laboratorio envía un informe de un examen pendiente que reporta ADA de 70 unidades internacionales. Ahora, con este antecedente de este valor de ADA de 70 unidades internacionales, ¿en qué cambian las cosas? ¿Quién está como responsable del grupo 6? Yo, doctor, Mical Calle. Mical. Ok, con esta situación, Mical, ¿cómo cambian las cosas? Bueno, la prueba de la ADA, cuando va a ser, bueno, ya que nos informa que es de 70, se me olvidó cómo se dice, doctor, perdón. La cosa es que cuando es por encima de los 35, nos va a indicar que generalmente el examen pleural se va a producir por tuberculosis,
porque va a haber un predominio de linfocitos. Ya, vamos a analizar un poco esto. La pregunta era, ¿qué opina usted de un informe de ADA de 70 unidades internacionales por litro? Entonces, los niveles de ADA, aquí como un punto de corte mayor a 40, puede indicar tuberculosis. ¿Con qué sensibilidad? Entre un 81 y 100% y una especificidad del 80 al 36%, lo cual orienta al diagnóstico definitivo, más que el recuento de la celularidad a la cual se refería su compañera. Entonces, Miguel Ángel cursaría con un derrame pleural izquierdo por tuberculosis. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos que participaron en la formación del derrame? ¿Quién está como responsable del grupo 7? Yo, doctora Elizabeth García. Elizabeth García. Muy bien, entonces te escuchamos. ¿Cuáles serían los mecanismos que participaron en la formación de este derrame? El derrame se pudo haber formado ya sea por un aumento de la permeabilidad capilar o una disminución en el drenaje linfático. Este aumento en la permeabilidad capilar se puede ver por un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica. Ok. Vamos a analizar esto que dice Elizabeth. Si la pregunta fuera en términos generales, ¿cuáles son los mecanismos para que se genere un derrame? Entonces yo podría decir ciertamente todos estos 6 factores. Un derrame puede producirse por un incremento de la presión hidrostática capilar. Puede generarse por una disminución de la presión oncótica capilar. Puede generarse por una disminución de la presión del espacio pleural. Puede generarse por un incremento en la permeabilidad vascular, un compromiso del drenaje linfático y un movimiento del líquido del espacio peritoneal. Pero necesitamos comprender cuál es el punto de fondo acá en esta situación. ¿Quién está como responsable del grupo 8? Yo, doctor Luz Clara Heredia. ¿Qué opina usted, Luz, en relación a esto? Si bien todos estos aspectos están relacionados con la producción de un derrame, en este caso en particular, ¿cuál sería la circunstancia? Bueno, sería la circunstancia por una infección bacteriana que afecta la superficie de la membrana pleural y que obstruye el drenaje linfático. Hacen que esto se acumule, que se acumule el líquido de manera activa por el proceso inflamatorio y que altera la permeabilidad de los vasos pleurales y que genere bloqueo linfático causando la impermeabilidad capilar causando el exudado, el exudado, doctor. Caterina Alejandra Gutiérrez, creo que quiere comentar algo. Sí, doctor, si puedo complementar. Te escucho. Bueno, como hay una infección, entonces esta infección va a producir una inflamación capilar, ¿no? Y cuando existe una inflamación, se da un proceso llamado quimiotaxis, ¿no? Es producido por las citoquinas, ¿no? Y todos los mediadores de la inflamación. Y una de las características es que va a aumentar la permeabilidad vascular. Y ahí cuando aumenta la permeabilidad vascular, entonces va a producir que moléculas más grandes se filtren, bueno, salgan dentro del capilar hacia el líquido pleural, hacia el espacio pleural, perdón. Entonces, es así que va a aumentar la presión oncótica en el líquido pleural. Ya, y esta presión oncótica también, bueno, y también al mismo tiempo va a producirse un aumento de la presión capilar, haciendo que el líquido que está en el capilar, dentro del capilar, se filtre hacia afuera al espacio pleural también. Y bueno, como también he leído que los detritos celulares también van a salir del capilar
puede producirse una obstrucción del drenaje linfático, ¿no? Entonces es por eso que se produce la acumulación, bueno, el derrame pleural, doctor. O sea, lo principal es el aumento de la permeabilidad vascular por la inflamación, ¿no? El aumento de la presión hidrostática capilar y el aumento de la presión oncótica intersticial. Ok. Hay un factor principal y los factores contribuyentes. El factor principal, ¿qué opina usted, Alison? ¿Cuál sería el factor principal en su opinión? Tu micrófono está apagado. Perdón, doctor. ¿Qué opina usted? Del factor principal de... esos mecanismos que ha mencionado Catherine. Creo que tendría que ser en caso de que fuera una tuberculosis. Estamos hablando de tu paciente. Ya sabemos que es una tuberculosis. Ahora estamos discutiendo cuál es el mecanismo principal del derrame. Yo pienso que es porque la pleura va a llegar a inflamarse y se va a llenar de infiltrado, porque va a haber un aumento de la permeabilidad por mediadores inflamatorios, ya que esto produce la tuberculosis. Miren, en términos generales, muy grandes, pero muy útiles para la comprensión, podríamos definir que en términos generales todos estos mecanismos pueden intervenir en la génesis de un derrame. Pero los mecanismos principales, en general se podrían agrupar en dos tipos de desórdenes, fundamentalmente. Aquellos que aumentan las presiones y aquellos que aumentan la permeabilidad. Los que aumentan las presiones o las disminuyen, los que alteran las presiones sería el término correcto. Los que alteran las presiones generalmente se tratan de trasudados. Y cuando el problema es una alteración de las presiones, ya sea incrementando algunas, por ejemplo, el incremento de la presión hidrostática en el capilar arterial o en el capilar venoso, o la disminución de la presión oncótica, generalmente habla de un proceso que va a condicionar un trasudado. Por lo tanto, cuando uno se encuentra con un trasudado, ciertamente, miren, no encontraría estas características que tiene su paciente. Porque para que pueda encontrarse todos estos aspectos positivos que son característicos del exudado, un cociente de proteínas plasmáticas y el líquido pleural alta o un cociente de lactato deshidrogenasa aumentado, el aumento de colesterol. Todos estos factores que ha mencionado su compañera son características de algo mucho más serio que un aumento de la permeabilidad, porque si solamente es un aumento de la permeabilidad, mejor dicho, si solamente es un aumento de una alteración de las presiones, si solamente es una alteración de las presiones, no saldrían todos estos elementos a la pleura, al pericardio, al peritoneo. Para que salgan todos estos elementos, necesariamente tiene que haber ocurrido una alteración de la permeabilidad como evento central. Este aumento de la permeabilidad hace que se encuentren en la pleura mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de células, menor cantidad de glucosa y básicamente cuando esto ocurre, generalmente se trata de procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios son los que aumentan la permeabilidad
y como por lo tanto se comportan como exudados. Y los principales mecanismos que generan un aumento de la permeabilidad por inflamación son las infecciones. Cuando se trata de trasudados, la permeabilidad no se afecta significativamente. Por lo tanto, se comporta como un trasudado y todos estos elementos que aquí se mencionan elevados para comportarse como exudados no lo están. Fíjense ustedes que si le echan una mirada a esto que les han presentado como un resumen, fíjense que el común denominador de los exudados es la inflamación. Inflamación por infección, inflamación por enfermedades crónicas del tejido colágeno, como el lupus, la artritis, inflamación por los procesos neoplásicos, inflamación por eventos como la pancreatitis. Estos son los ejemplos más característicos de los exudados. Pero cuando son trasudados, tiene que ver con la alteración de las presiones. Si tengo una insuficiencia cardíaca congestiva, pues probablemente me aumente la presión hidrostática y tendré un trasudado. Si tengo una cirrosis hepática, no sintetizará proteínas y tendré una disminución de la presión oncótica. ¿No es cierto? Entonces, también podría decir que si tengo una pérdida excesiva de proteínas, como el síndrome nefrótico, disminuirá la presión oncótica. Pero como no está afectada la permeabilidad, sino más bien una alteración de las presiones, se comportará como trasudado. Pero cuando la permeabilidad está afectada, se presentan todas estas características que hemos visto en el informe de la muestra de líquido pleural, que hablan claramente de un exudado. En conclusión, lo que quiero decirles es que si bien todos estos mecanismos tienen que ver con la formación de derrame pleural, cuando se trata de una infección, el evento fundamental que ha alterado el problema es un incremento de la permeabilidad. Y solamente este incremento de la permeabilidad puede ser responsable de que hayan salido todos estos elementos donde no deberían estar. Y cuando se trata de infecciones, los microorganismos responsables de estas infecciones consumen la glucosa. Y esto es válido para hablar en este caso de este exudado o para hablar de otras patologías donde también se produce un aumento de la permeabilidad a la cual nos vamos a referir en otra oportunidad. Como ustedes verán, en 30 minutos hemos analizado este cuadro aceptablemente y creo que este es el mensaje central que deberíamos considerar. Vamos a estar seguros de esta situación una vez más enfatizando. Si hay un aumento de la alteración de las presiones, ¿qué características va a tener el líquido pleural o el líquido peritoneal o el líquido pericárdico, Mariana? Dijo cuando hay un aumento de las presiones, ¿verdad? Sí. Una alteración de las presiones. Una alteración de las presiones. El líquido va a ser de tipo transudativo, no va a tener las proteínas elevadas, va a ser menor a 3 miligramos por decilitro, va a tener la glucosa igual al plasma sanguíneo y la lactato deshidrogenasa también va a ser menor a 200. Y eso es lo que recuerdo. Y también el pH va a ser igual a 7.30 o mayor a 7.30. Ya, en conclusión, cuando se alteran las presiones y no se altera la permeabilidad, no hay fuga masiva de estas sustancias. Y por lo tanto, todo lo que hemos visto que salía aumentado, acá no saldrá, porque no hay fuga.
Como generalmente los trasudados no son generados por procesos inflamatorios infecciosos, no se consume la glucosa que escapa a este líquido y por lo tanto la glucosa no está disminuida. Pero cuando hay un aumento de la permeabilidad se produce una fuga y por lo tanto todo va a salir positivo, positivo, positivo. Si prefieren aumentado, aumentado, aumentado. Lo único que va a salir reducido va a ser la glucosa. ¿Y por qué está reducida la glucosa? Hemos dicho, Catherine. Perdón, doctor. ¿Y Cuando por es qué de está, tipo, cuando es un exudado, por qué está reducida la glucosa? porque puede existir por la presencia de las bacterias, bueno, microorganismos. Estos se alimentan de glucosa, básicamente. Entonces, en la glucosa que se encuentra al doctor. Y entonces, por eso que el nivel de la glucosa reduce respecto al nivel de la bacterica. Perfecto, ok, listo. Yo creo que ahí quedamos. Entonces, en este caso, si bien todos estos mecanismos pueden haber intervenido en mayor o menor grado, el evento central ha sido un aumento de la permeabilidad vascular para entender por qué se ha comportado como un exudado. Ustedes utilizarán un tiempo adicional para darse cuenta que en estos casos, aquí en todo esto, básicamente el evento central es una alteración de las presiones, ya sea aumentando unas, como las hidrostáticas, y disminuyendo otras, como las oncóticas, que todos estos procesos que generan exudados producen inflamación, de los cuales los más importantes son los infecciosos, los más frecuentes, pero por supuesto también producen inflamación otros que no son los microorganismos. Yo creo que aquí quedamos por el día de hoy. Salvo que se generen más preguntas o algunos comentarios, pues podemos dar por concluido esta actividad. Ok, ahora no he martirizado a medio mundo, solamente a los responsables, considerando que creo que mañana tienen un examen. ¿De qué tienen examen, Luz Clara? De semiología, doctor. Bueno, quería comentarles que según mis informes de mi sistema de información y de inteligencia y contrainteligencia, han comunicado oficialmente que el examen va a ser muy fácil. Así que pueden estar tranquilos y estudiar en paz y dormir adecuadamente para mañana tener todas sus neuronas funcionando. Creo que Mariana Esmirna Mariscal quiere comentar algo. Quería preguntarle, doctor, el ADA, el punto de corte en Bolivia se utiliza 40, porque leí en un trabajo que en Perú creo que se utiliza 45. Sí, en general utilizamos como punto de corte 40. Puede variar un poco, pero no significativamente. Está alrededor de 40 el punto de corte. De todos modos, si te fijas en el valor era 70, así que en tu punto de corte o en mi punto de corte, donde hay una diferencia de 5 puntos, con toda seguridad en ambos casos está por encima. Muy bien, nos vemos en la próxima actividad. Ya saben mis recomendaciones centrales, pórtense bien, no hagan renegar y nos vemos en la próxima actividad. Hasta pronto, gracias.